Una adivinanza. Cada 2 o 3 días, todo el tiempo aparece el nombre de un varón en las tendencias de Twitter. 1 es un actor, 2 es un futbolista, 3 es un hombre al que denuncian por acoso sexual. Adivinaste. El escrachado es un hombre que no ha sido condenado por una sentencia judicial y que en muchos casos ni siquiera ha sido objeto de una denuncia. Pueden ser casos de violencia sexual o de la denominada violencia psicológica. En muchos casos ni siquiera hay un relato consistente porque se trata de no hacerle preguntas a la denunciante para no revictimizarla. El hombre que es escrachado a menudo es despedido de su trabajo y sufre el repudio público. Ya hay por lo menos 5 jóvenes que se suicidaron después de haber sido escrachado en los medios. Uno de ellos es Agustín Muñoz, de Bariloche. La amiga que lo había denunciado por acoso sexual dijo que había sido una broma y después se arrepintió de haber hecho esta falsa denuncia. También está el caso del músico Armando Vega Gil de México, el de Tomás Pérez Ruiz de 18 años y el de Javier Mesina, que en Rosario se suicidó después de haber sido objeto de una falsa acusación. Se dijo que había drogado a una chica y después fue librado completamente de culpas, pero eso no se divulgó tanto como la acusación. La violencia que padecen las mujeres es un problema serio y la violencia que padecen los hombres también. Todo esto comenzó con el Me Too, que tuvo sentido en un comienzo para poner límite al acoso que padecen las mujeres en el trabajo. Pero después se pasó a un escenario de justicia por mano propia, en donde pareciera que no rige ninguna de nuestras garantías constitucionales, esas que son fundantes de un Estado de Derecho. Una de estas garantías constitucionales es el principio de inocencia o la presunción de inocencia, que significa, como muchos saben, que todos son inocentes hasta tanto una sentencia judicial los considere culpables. El principio de inocencia es resultado de siglos en donde se fueron poniendo sucesivos límites al Estado, al avasallamiento del poder del Estado sobre el ciudadano. Esto significa que en la antigua Roma, antes de que la ley fuera escrita, se podía condenar a alguien sin que esa persona supiera de qué se lo acusaba y sin que supiera cómo iba desarrollándose el proceso. Recién con la ley de las 12 tablas, pudo estar escrita la ley y pudo saberse exactamente qué es lo que estaba permitido y qué es lo que estaba prohibido por fuera de lo que era la mera costumbre. En la Edad Media bastaba que se acusara a alguien, que hubiera 2 testigos y que esa persona fuera influyente para que fuera condenada. No había proceso, no había derecho a la defensa, no había presunción de inocencia. No hacían falta pruebas, no hacían falta ninguno de los procedimientos del Estado de Derecho moderno. Fue recién en la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre cuando aparece el principio de presunción de inocencia. Y aún así, durante los siglos que han transcurrido desde entonces, no se ha aplicado siempre. Pensemos en la dictadura militar argentina, donde las personas que eran arrancadas de sus hogares no tuvieron derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Además de la garantía constitucional del principio de presunción de inocencia, está el principio de legalidad. Tiene que haber una ley para que alguien sea condenado. Está la cuestión de la temporalidad, cuánto puede durar un juicio, la imparcialidad del juez, la irretroactividad de la ley. El principio de inocencia está en todas las constituciones modernas, está en el artículo 18 de la Constitución argentina y está también en la Declaración de los Derechos del Hombre que se promulgó apenas fue formada la ONU en 1948. La presunción de inocencia es un principio fundamental de los derechos humanos modernos. Pensemos en el juicio de Nuremberg. Los nazis fueron juzgados por los mismos vencedores de la guerra, por los aliados, de modo que no había un juez imparcial. Eso trató de ser corregido después de la promulgación del Estatuto de Roma y de la creación de la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad de Yugoslavia y también para juzgar el genocidio de Ruanda. Ahí el jurado fue imparcial, no pertenecía ni a los vencedores ni a los vencidos. El principio de presunción de inocencia es importante porque terminó con el es culpable porque lo digo yo, porque lo dice el rey o porque lo dice el dictador. Los sistemas judiciales modernos occidentales prefieren que un culpable esté suelto antes que un inocente esté preso. Esto se resume en un refrán conocido que es in dubio pro reo, que significa en caso de duda a favor del acusado. Por supuesto que de lo que se trata es de que un proceso judicial funcione, pero se prefiere
a un culpable suelto antes que un inocente acusado injustamente. ¿A uno no le gusta eso? Entonces no vive en un estado de derecho. Hay otras ofertas: Inquisición medieval, monarquía absoluta, dictadura. ¿Qué aducen las feministas que escrachan en los medios? Por un lado, que no funciona en absoluto el sistema judicial para los casos de violencia sexual, cosa que es falsa, porque si nosotros vemos las estadísticas de la Argentina, por ejemplo, 17.600 violadores han sido condenados en todo el país. Por supuesto que nuestro sistema es perfectible y que hay muchos casos en donde no funciona el engranaje del sistema judicial, pero en modo alguno podemos decir que estructuralmente esto ocurre respecto a los crímenes sexuales. Una de las garantías constitucionales que no funcionan en nuestro país es el principio de temporalidad, es decir, que los juicios se desarrollen en tiempo y forma, que no duren eternamente. Y sin duda, muchísimos juicios, incluidos los relativos a los crímenes sexuales, duran demasiado. Pero eso no significa que tenemos que tirar por la borda el sistema judicial y hacer justicia por mano propia linchando en las redes. Sí tiene sentido que se divulguen en las redes los casos de corrupción, porque rara vez en la Argentina los políticos corruptos han sido condenados, pero no pasa lo mismo con los crímenes sexuales. También es un problema cuando el sistema judicial no es independiente y los políticos ejercen presión para que las sentencias vayan en una o en otra dirección. Justamente la división de poderes es uno de los principios constitutivos del Estado de Derecho moderno. Otro de los argumentos que utilizan las feministas que linchan en las redes es que las mujeres no mienten. Pero si las mujeres no mintieran, no serían seres humanos. Ezequiel Tramper es un abogado argentino que vive hace más de 30 años en Australia y se especializa en derecho de familia. Participó en este programa de Bettina Arndt, que es una psicóloga que, al igual que Christina Hoff Sommers, se dedica a luchar por los derechos de los hombres y de las mujeres. The false allegations against men in court is like the silent epidemic. Yeah. That's what I would describe it. It's a silent epidemic. It's been happening for a long time. It is extremely easy to do. It is risk-free. It's almost cost-free. Just the mere allegation in an affidavit by a woman or the mere filing of a notice of risk will immediately have the effect of alienating the child from the father. Immediately. Yeah. No evidence. It happened to me last week with a client. Yeah. ¿Cómo están trabajando estos psicólogos que toman al niño, lo empiezan a tratar, no hablan nunca y ni siquiera se comunican con el otro progenitor y empiezan una larga terapia que por supuesto se lo cobran a la consultante, donde al chico lo van induciendo para la primer cámara Gesell y para hacer un informe con la que empiezan una denuncia penal falsa? La psicóloga cita una encuesta que se hizo entre 68 magistrados de New South Wales en Australia, y el 90% de los jueces acordó con la frase de que las órdenes de restricción a menudo son herramientas tácticas usadas para ayudar a las familias en las que hay disputas con la ley, incluyendo la privación de contacto con los hijos. De acuerdo a David Collier, un juez recientemente retirado, estas órdenes son una herramienta mayor entre los padres que quieren tener la exclusiva custodia de sus hijos. También hubo una encuesta nacional entre 12.500 personas y la mitad estuvieron de acuerdo en Australia con la frase: las mujeres que atraviesan batallas por la custodia a menudo falsean o exageran situaciones de violencia doméstica para mejorar su caso, y solo 28% estuvo en desacuerdo, mientras que el 42% de las mujeres estuvo de acuerdo. Brasil y México ya cuentan con leyes que penan la obstrucción de vínculo con los hijos, es decir, protegen no a las personas que pueden llegar a hacer denuncias falsas, sino a los propios niños. El movimiento del Yo te creo hermana supone que por el mero hecho de ser mujer uno debería creerle a la denunciante. Visto caritativamente, el Yo te creo hermana puede ser entendido como la necesidad de proteger a la denunciante, y nadie puede dudar de ese derecho. Muchas veces me reprochan por no ser lo suficientemente sorora con las mujeres. Soy sorora, solidaria con la humanidad. Esto significa que uno defiende los derechos independientemente del sexo, de la raza, de la creencia política. Todas las personas que sufren cualquier acto de violencia necesitan ser protegidas, sin distinción de raza, de sexo o de religión. Deborah Husek es una abogada penalista argentina que publicó un artículo en un diario diciendo que se atrevería a pensar contra la corriente. Allí ella escribió:
Es innegable que existe la violencia masculina y lucho a diario por aquellas mujeres que la han padecido para que obtengan justicia y la reivindicación de su dignidad. Soy implacable en ese objetivo. De hecho, jamás representaría un violador, dice. Sin embargo, mi experiencia profesional me ha demostrado que las mujeres también mienten. La honestidad no es una cuestión de género. Débora lleva adelante tanto causas de hombres como de mujeres. Estos hombres, víctimas de falsas acusaciones, dice, deben lidiar en los tribunales para reivindicar su honor, luego de haber sido públicamente humillados solo por ser hombres, por pensar distinto. Ya no hay versiones que confrontar y se impone una verdad absoluta en los medios, sin importar lo que determine la justicia. A muchos hombres se los acusa de abusadores o de violentos sin pruebas, y quienes lo hacen saben que es la peor acusación que un hombre puede recibir y juegan con eso. Se los escracha, se los estigmatiza, y quienes lo hacen se desinteresan del daño que les causan a ellos y a las mujeres que los rodean, hijas, esposas, madres, hermanas, compañeras. Estos hombres hoy pierden sus vínculos, sus trabajos, sus familias, y cuando la condena social llega, no hay marcha atrás. Se acude a la justicia y por más que les dé la razón, ya nunca más serán los de antes. Y no hay reparación suficiente que pueda pagar tamaño daño. Creo que la sociedad debería ser más respetuosa de las garantías, de las leyes y la justicia. El escrache es la Inquisición del siglo XXI, dice Débora. Es la justicia con las debidas garantías constitucionales donde se deben dirimir estas cuestiones. Una buena noticia. En la ciudad de Mendoza fue condenada una estudiante de abogacía que abrió un hilo para escrachar varones. La abogada Bárbara Peñalosa logró este fallo inédito en la Argentina. Sería bueno que se acabara con esta locura del escrache en las redes. Vivimos en un estado de derecho y todos deben tener acceso a un debido proceso. Mirá cómo nos ponemos es un hashtag que surgió en la Argentina porque habría sido una frase de uno de los denunciados de acoso sexual que al tratar de abalanzarse a una mujer le ponía la mano en su miembro viril y le decía mirá cómo me pones. Entonces el movimiento Actrices Argentinas creó el hashtag mirá cómo nos ponemos para enfrentar a los acosos sexuales. Yo diría miren cómo nos ponemos quienes defendemos el Estado de Derecho y las garantías constitucionales, por ejemplo con el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, que dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Miren cómo nos ponemos, con la Constitución en la mano.